Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 25 de noviembre de 2016. Una nueva recomendación se ha recibido por parte de la OCDE a los gobiernos para que incrementen el tema del gasto, reduzca carga tributaria y con esta forma ayude en cierta medida a impulsar el crecimiento, también mostrando que hay que dejar un poco de lado la preocupación acerca de los niveles de deuda frente al PIB. Esto, digamos que es como una recomendación en términos generales, una crítica también pues a los gobiernos que han manifestado de manera abierta un limitado espacio para hacer gasto fiscal. La OCDE básicamente está recomendando que los diferentes gobiernos aprovechen el nivel actual de bajas tasas de interés para pues impulsar la economía con bajos costos en términos generales. Con relación a Colombia, se ha conocido que el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC el día de ayer sería, entre comillas, refrendado, no es la palabra exacta, pero pues sería ratificado por el Congreso de la República aparentemente hacia el día 30 de noviembre. Por supuesto, los partidos de oposición se han mostrado insatisfechos en este tema. Mientras tanto, aparentemente podría entrar transitoriamente en el congelador el avance de la reforma tributaria, aunque el gobierno ha anunciado que continuarán los foros, los seminarios y la socialización de la misma. Hoy tenemos reunión del Banco de la República, aproximadamente hacia la 1 de la tarde. Es probable que se conozca la decisión, sin embargo recuerden que no es una fecha fija, hay un rango en el cual pues puede dilatarse o anticiparse este anuncio, y también hacia las 11 de la mañana, claro que aquí en este caso, con relación a la publicación del crecimiento del PIB, el rango de desviación frente a la hora estimada es menor, pues de unos 10 minutos máximo. Estaremos pues muy pendientes de estas dos noticias. La tasa de referencia en la reunión del Banco de la República esperamos se mantenga inalterada en el 7.75 y el crecimiento, de acuerdo a lo que presentábamos el día de ayer, de acuerdo a la última información, sería cercano al 1%. El mercado también tiene una expectativa negativa del 1,5%, es decir, una expectativa muy baja, un crecimiento, aunque positivo, muy débil. El indicador de desembolsos para obras civiles correspondiente al tercer trimestre creció el 1.7%, llevamos todo un año de prácticamente un crecimiento nulo en desembolsos de obras civiles, y esto pues es básicamente la consecuencia de que las obras 4G se estén dilatando en su arranque. Como ya ha mencionado en numerosas ocasiones Ricardo, cuando hace sus análisis sobre el sector cementero, solo hasta el año 2017, probablemente al comienzo del 2017, puede que haya algo de desembolsos para lo que son las vías 4G, pero solamente en la segunda parte de ese año tendría movimientos más fuertes. Desde el lado corporativo, interesante el anuncio de Citibank, que suspendió de manera temporal el proceso de venta de la banca de consumo y comercial en Colombia. Hace 9 meses se anunció el interés de Citigroup de vender sus negocios en América Latina, exceptuando el de México. Vendió el que tenía en Argentina a Santander, el que tenía en Brasil a Itaú. También las ventas a Scotia en lo que fue Centroamérica. En Colombia se llegó a contemplar la posibilidad de que Scotia fuera el adquiriente de ese negocio, teniendo en cuenta que fue el único que fijó un precio como tal para las unidades en este país, pero al final Citibank decidió no hacer la venta, teniendo en cuenta que no estaba recibiendo lo que estaba esperando. Y con relación también a movidas bancarias, y recuerden lo que mencionamos ya la semana pasada, el nombramiento del nuevo presidente de Corbanca, que es un brasileño, que llevaba 20 años en Itaú, pues también se confirmó que la marca Itaú como tal ya estaría entrando al país de manera un poco más amplia, formal, hacia finales del próximo año. Relación América Latina, comenzando en México, recuerden pues esa pequeña crítica que se ha hecho un poco al Banco Central de México, que ha sido demasiado agresivo con relación a los incrementos de tasas de interés, teniendo en cuenta que la inflación pues aún no había incumplido de manera importante la meta de largo plazo de la entidad, y también pues estaba registrando cierta desaceleración, pues la medición de inflación quincenal en noviembre marcó un importante incremento de 0,77, el mercado esperaba algo cercano al 0,67, y con esto pues la inflación 12 meses estaría incrementándose a niveles del 3,29. La inflación objetivo de México es del 3, luego este 3,29 no es excesivamente alto, pero pues hay que hacer seguimiento a este indicador. En Brasil hay un tema acerca de
la calidad de la cartera, a pesar de las estrategias que han venido implementando los diferentes bancos comerciales para refinanciar créditos y de pronto, entre comillas, maquillar el deterioro de la cartera, pues esos créditos que están refinanciando no están morosos, aunque la razón es prácticamente la misma, no tienen recursos. Ese indicador de cartera en Brasil se mantiene en máximos recientes del 5.9% de deterioro. Entonces, pues este es uno de esos indicadores que son rezagados, se demora en mejorar en la medida en que la economía vaya dinamizándose, pero pues sin duda hay que estar con una advertencia frente a este factor, teniendo en cuenta pues obviamente la entrada de Itaú a Colombia con la adquisición de esa participación en Corbanca. En Perú, el déficit fiscal fue muy alto en el tercer trimestre, 4.4%. Recuerden que Perú, entre comillas, es la estrella de crecimiento en América Latina, con crecimientos de PIB superiores al 4%, cuando en el resto de la región, por lo menos Chile, Colombia, Perú, están creciendo a niveles del 2 o por debajo de ese nivel. Interesante entonces acá ver un sacrificio en lo que fueron los ingresos tributarios por los menores precios de los metales, y de manera interesante pues es este sector el que ha venido impulsando el crecimiento en este país. Por otro lado, la balanza comercial en Perú, y esto sí es una buena noticia, pasó de registrar un déficit hacia un superávit. El mes anterior el déficit fue de casi 900 millones de dólares y en esta ocasión registró un superávit comercial de 600 millones de dólares. Es bien importante y muy diferente a lo que sucede con Colombia, donde estamos registrando déficit comerciales del billón de dólares en los últimos meses, y esto a pesar de las correcciones que ya se ha registrado con el tema de las importaciones. En Chile, el exdirector del Banco Central, José de Gregorio, considera que la economía podría empezar a mejorar a partir del segundo semestre del próximo año, es decir, que todavía Chile estaría enfrentando niveles bajos de crecimiento por los próximos 8 meses. También considera que esas reformas de educación tributaria y laboral podrían mejorar en cierta manera la confianza de los inversionistas y disminuir la incertidumbre. Sin embargo, lo que hemos estado observando en Chile es un poco de desconfianza acerca de la manera como se han venido planteando estos ajustes. Recuerden lo que se especuló sobre esa reforma pensional que podría cambiar tal vez uno de los pilares más importantes para mostrar de Chile hacia el mundo. Y la inflación en Chile 12 meses se ubicó en el 2.8% al cierre de octubre, dentro del rango objetivo del Banco Central, es decir que a diferencia de lo que sucede en Colombia, Chile en teoría tendría espacio para iniciar una posible impulso monetario. Sin embargo, como veíamos esta semana también, teniendo en cuenta el debilitamiento del peso mexicano provocado por de peso chileno provocado por las elecciones en los Estados Unidos, las expectativas de recortes de tasas se estaban moderando para el año 2017 de 2 ajustes a uno solo. Con relación a los Estados Unidos, hoy hacia las 9:45 de la mañana se publicará el PMI preliminar del sector servicios. Recuerden que ya el de manufacturero fue publicado hace 2 días, por encima de lo esperado, ratificando la idea de que efectivamente la Reserva Federal va a hacer el incremento de tasa en diciembre. Y también tener en cuenta que debido a que ayer fue ese feriado por el Día de Acción de Gracias, hoy el mercado cerrará más temprano, cerrará a la 1 de la tarde en los Estados Unidos, para que tengan en cuenta la referencia entre lo que es este año y el año pasado. Los descuentos que está otorgando Walmart en esta ocasión son 39% frente a los precios normales, el año pasado era del 35%. Lo mismo sucede con Target, cuyos descuentos pasan del 36 al 38%, es decir, aparentemente hay una compresión adicional de márgenes para estas compañías de retail. Y para tener en cuenta, algo viene sucediendo en los mercados de renta fija recientemente. Aparentemente existe la expectativa de una consolidación por lo menos transitoria de estos niveles. El día miércoles la participación en la subasta de tesoros fue muy amplia. Esa relación demanda-oferta fue de 2.68 veces, la más alta desde febrero de 2017 para esos títulos o esas notas, como se dice formalmente, emitidas a 7 años. Recuerden que el concepto de nota es diferente a nota estructural, como algunos a veces mal entienden. Este concepto de nota es simplemente emisiones de bonos con vencimientos entre 2 a 10 años, un poco menos de 10 años. Entonces, esta emisión de títulos por parte del Tesoro fue muy acogida, tuvo una alta demanda principalmente por inversionistas extranjeros. Entonces vamos a estar haciendo una
revisión a esto. No quiere decir que se vaya a reversar de manera importante esos movimientos luego de las elecciones. De hecho, hoy estábamos registrando otro incremento de 3 puntos básicos en las tasas de tesoros, pero sí puede ser al menos una moderación en esa tendencia. Con relación a Europa, el Banco Central Europeo advirtió ahora sobre los riesgos políticos, algo pues que ya el mercado ha venido asimilando. Recuerden lo que manifestábamos la semana pasada del 4 de diciembre, referendo en Italia, de las elecciones en Holanda, Francia y Alemania para el próximo año. Entonces, esto es una advertencia al Banco Central Europeo muy probablemente encaminadas hacia tener mucho cuidado con políticas proteccionistas desde el punto de vista comercial. Y en el Reino Unido, como ha sido usual, sigue sin evidenciarse un impacto fuerte todavía por lo que es el referendo Brexit. Aparentemente, como manifestamos ayer, los economistas seguimos esperando un impacto de mediano o largo plazo, pero en el corto plazo las cifras que se dieron a conocer ayer ratifican esa visión de que aparentemente no ha habido ese impacto tan fuerte. Aumentaron 0.9% las inversiones de las empresas en este trimestre frente al anterior. El mercado esperaba algo cercano al 0.6%, es decir, fue una sorpresa de 50% en este crecimiento. Y digamos que este tema de inversiones es uno de los principales focos y tal vez uno de los primeros canales de transmisión de la incertidumbre del Brexit. No se dio en ese tercer trimestre. El mercado, como hemos mencionado, continúa esperando que a futuro ocurra. Y también pues la economía creció 0.5%, fundamentado básicamente en el dinamismo de los consumidores locales. También se tuvo en cuenta la publicación del día de ayer del crecimiento en Alemania, confirmando esa desaceleración, solamente 0.2% de crecimiento trimestre al trimestre. Y en Asia, un mal dato, un nuevo revés para el Banco Central, octavo mes consecutivo de descenso de la inflación. Es como la seguidilla de caídas más larga desde el año 2009. También la inflación sin alimentos ya acumula una caída del 0.4% para los últimos 12 meses y pues recuerden esa nueva política del Banco Central de Japón que espera tener tasas de interés cercanas al 0%, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Con relación a los datos que se esperan para el día de hoy, ya los manifestamos, básicamente estamos concentrados en Colombia con los datos de crecimiento y reunión del Banco de la República, siendo un poco negativos acerca de lo que podría llegar a suceder frente a crecimiento. Y los mercados accionarios hoy están registrando leves descensos en Europa, aparentemente corrección del petróleo cercana al 1% ha impactado en algo ese dinamismo. Sin embargo, las variaciones no son muy grandes. Hoy pues también históricamente es característico que ese día después del Día de Acción de Gracias los volúmenes sean relativamente bajos, teniendo en cuenta que el mercado cierra más temprano. En Japón y en Asia, en términos generales, la dinámica fue positiva. En Japón básicamente apalancado en el debilitamiento del yen, con una cotización cercana a 113 yenes por dólar, y esto pues como hemos venido mencionando tiene una importancia muy alta para lo que son los exportadores japoneses. Ese rally del yen pues no solamente se amplificó con las elecciones en Estados Unidos, sino pues también ya venía presentándose cierta estabilidad desde el mes de julio frente a esa apreciación que había registrado de manera constante. Entonces, el mercado accionario japonés se ha visto beneficiado de ese movimiento desde el mes de julio, de ese estancamiento de la apreciación del yen, y pues estamos registrando niveles de negociación en máximos de los últimos 10 meses. En China también tuvo una buena dinámica, sin embargo recuerden lo que hemos advertido acerca de China, la confiabilidad de los indicadores y las preocupaciones sobre ese crecimiento fundamentado en burbujas crediticias, tanto del gobierno como en el sector inmobiliario. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Efectivamente, como menciona Daniel, los mercados hoy están con leves movimientos, baja volatilidad. Tal vez una de las noticias más importantes que tiene que ver con Latinoamérica es una denuncia que se acaba de hacer contra el presidente de Brasil en lo que tiene que ver con corrupción. Ya más adelante observaremos los movimientos que están generando en los diferentes activos en la región. En lo que tiene que ver con Estados Unidos, pues les recuerdo el día de ayer tuvimos un día feriado y por esa razón solo estaban operando los mercados de futuros. El día de hoy el mercado de futuros también va a cerrar temprano, hacia las 5 o 6 de la tarde, mientras que el mercado accionario estará cerrando hacia la 1 de la tarde. Para destacar pues esa evolución positiva que continuamos observando en el índice Standard & Poor's. Fíjense ustedes cómo nuestra
predicción expectativa sobre el avance positivo y la potencial ruptura de los 2.200 puntos se está consolidando. Algunos inversionistas pues obviamente se mantienen muy atentos de los diferentes eventos que se llevarán a cabo durante la siguiente semana. Recuerdo esa reunión de la OPEP, después el referendo en Italia, la reunión del Banco Central Europeo y la reunión de la Reserva Federal, pues son noticias que obviamente el mercado estará muy pendiente y entonces estaremos observando o podríamos estar observando una fuerte volatilidad en los mercados por lo menos la primera semana de diciembre. Aquí pues es importante tener presente que los inversionistas que no han entrado en el mercado accionario de Estados Unidos pues podrían ver alguna oportunidad de ingreso en esta ruptura de los 2.200 puntos, aprovechando pues la toma de algunos stops de posiciones cortas que se habrían tomado apostándole a esta resistencia que se había respetado ya en el pasado. Pero más importante aún ver cómo esa evolución positiva en los mercados desarrollados pues continúa jugando en contra de los mercados emergentes y mercados latinoamericanos. También pues destacar la caída que se está presentando en el índice BOEPSA esta mañana, estaba cayendo más de 1%, algunas otras índices de la región habían caído el día de ayer como México y Chile, entonces aunque tendremos un día con un bajo volumen, sí es importante estar atento a esos índices o estar atentos a esos zonas tan importantes de referencia, sobre todo en los mercados internacionales, y un posible estancamiento o un posible descanso mejor que hemos venido observando en los mercados de monedas, sobre todo las monedas emergentes que habían caído fuertemente después de la elección, también como lo mencionó Daniel, después de la elección del presidente de Estados Unidos, y también un leve estancamiento en la caída de los precios de los bonos emergentes. Buen día para todos. Respecto al índice Colcas, vemos como este tuvo una ligera variación. Producto del festivo en los Estados Unidos, vemos un volumen de negociación bastante bajo, por lo tanto se mantiene esta tendencia negativa que observamos en el índice para comienzos del mes. La acción con lo mejor desempeño fue el Grupo Argos. Preferencial, vemos como esta, a pesar de tener una tendencia negativa, el triángulo bajista que fue anunciado para finales de este mes ha mostrado cómo esta nueva figura puede iniciar esta tendencia bajista para las próximas jornadas, luego de haber alcanzado uno de los máximos para finales del mes de agosto. El stop loss posible estaría sobre los 18.000 pesos, por lo tanto se podría gestionar esta nueva posición sobre esta acción. Y la acción con el desempeño más negativo fue Grupo Sura, con una variación negativa de 0,6%. La misma se mantiene en este canal lateral, donde la tendencia negativa fue anunciada para inicios del mes, y vemos como el nivel de consolidación por encima de los 36.000 pesos es bastante importante para esta carta. Buenos días para todos, y en cuanto a Grupo Sura, aquí tenemos los resultados corporativos del tercer trimestre del 2016, los cuales son bastante positivos, y para poder entender, digamos, esta dinámica tan positiva, digamos, la cual esperamos o no estábamos esperando de manera tan relevante, fue necesario revisar cada uno de los negocios por separado y después el consolidado. Iniciando entonces con lo que es el negocio de SWAM, recordamos Grupo Sura es la holding que tiene pues dos negocios principalmente, SWAM, Sura Asset Management, que se encarga de la gestión de activos, y Sura Americana, que se encarga del negocio de seguros principalmente. En lo que fue el negocio de gestión de activos, operacionalmente los ingresos tienen un desempeño positivo con un incremento del 28%, pero lo que realmente digamos que sorprende de manera bastante positiva
positiva es la buena gestión que se le dio a los gastos operacionales, que en el consolidado muestran un incremento del tan solo 1.8%, explicados por dos cosas. Primero, una leve disminución de lo que fueron los gastos operacionales y administrativos y digamos un leve incremento en lo que fueron los gastos operacionales de venta. De esta forma entonces el resultado operacional de lo que es el negocio de gestión de activos es bastante positivo y presenta un incremento de un 74,3%. Adicionalmente, en el factor no operacional tenemos otro hecho que se destaca también y es una menor pérdida contable, una menor pérdida por diferencia en cambio y también lo que es un registro de un ingreso por derivados financieros cuando en el trimestre pasado del 2015 se estaba registrando una pérdida. Estos dos factores, una menor pérdida contable y el ingreso por derivados, causa una disminución bastante significativa en lo que es el factor no operacional, una disminución de un 76% y eso termina por impulsar lo que es la utilidad antes de impuestos en un 300%. Estamos hablando que la utilidad antes de impuestos se cuadriplica y pues por tanto entonces lo que es la provisión del impuesto de renta pues también presenta digamos un incremento bastante en línea con lo que es este resultado, un incremento prácticamente del 200% y aún así vemos entonces que en el neto el negocio de gestión de activos aumenta su resultado en un 400%, bastante positivo entonces lo que es el resultado del negocio de gestión de activos. Y en seguros, pues seguros no se queda atrás, destacamos el desempeño técnico del negocio, las primas retenidas aumentan un 73% y los siniestros retenidos aumentan un 61%. Este desempeño técnico es destacable teniendo en cuenta que anteriormente digamos que el negocio seguro sufría por lo que era la volatilidad de la tasa de cambio. Sin embargo, ese desempeño técnico se vio afectado por lo que fue los costos adicionales que se generan cuando se integra una operación tan grande como lo es la adquisición de RSA. Y de esta forma entonces ustedes ven que los gastos operacionales y las comisiones correspondientes a intermediarios pues termina por afectar en lo que son los gastos totales y terminan digamos por afectar esos márgenes de rentabilidad que se presentan antes de impuestos. Sin embargo, consideramos que el desempeño teniendo en cuenta este efecto es bastante positivo, la utilidad de impuestos se incrementa un 33%, no es nada despreciable y finalmente lo que es la provisión del impuesto de renta pues se disminuye a la mitad prácticamente, lo que genera ese impulso en la utilidad neta que después de hacer el descuento de interés minoritario también presenta un incremento bastante relevante en lo que es la utilidad neta correspondiente a accionistas de un 71.4%. Y de esta forma entonces, con estos buenos desempeños en los dos negocios, ustedes observan los resultados ya consolidados de Grupo Sura, en donde la utilidad antes de impuestos aumenta un 50% y la utilidad neta correspondiente a accionistas aumenta también en un 50%. Básicamente, a modo de resumen, entonces, buen desempeño técnico del negocio de seguros, un buen desempeño en lo que es SWAM por gestión de gastos operacionales y por menores pérdidas contables y pues por lo tanto entonces damos una lectura positiva, bastante positiva a lo que son los resultados de Grupo Sura. Y destacamos que nos llama un poco la atención, aquí esto es un punto aparte de esa lectura positiva de los grupos de Grupo Sura, es que Grupo Sura nos muestra lo que son los ingresos por métodos de participación, donde muestra, digamos de una otra forma, lo que es el desempeño de las compañías en donde tienen las inversiones de portafolio, y ahí está Grupo Argos. Si bien aún no conocemos lo que son los resultados de Grupo Argos, Grupo Sura sí muestra una disminución por método de participación en los ingresos por Grupo Argos, por lo que la utilidad neta muy posiblemente de este emisor se pudo ver, digamos, afectada, y es un adelanto, digamos, importante en lo que son los resultados de Grupo Argos. Entonces, para resumir
Y ya como conclusión, los resultados de Grupo Sura son bastante positivos. La acción fue afectada de manera bastante relevante después de las elecciones en Estados Unidos. La caída fue de un 5.63% después de estos resultados electorales en Estados Unidos. Y con estos buenos resultados, pues esperamos que la dinámica positiva del Grupo Sura retorne para ver la acción ordinaria sobre los niveles aproximadamente de 40.000 pesos otra vez. En nuestro resultado de calendarios, la otra semana, una semana bastante intensiva en resultados corporativos. Tenemos los resultados prácticamente de 7 emisores, entonces la siguiente semana va a ser una semana muy interesante para lo que es el mercado de renta variable en Colombia. Agustín. Como lo mencionaba anteriormente, importante destacar esa evolución y como pueden ver en esta gráfica que se encuentra a la derecha, el real de Brasil pues estaba tocando esta mañana la zona de los 3,46 reales por dólar después de que se dieran a conocer unas grabaciones donde posiblemente el presidente Michael Temer es acusado por tráfico de influencias en estas grabaciones supuestamente por la construcción de un edificio. Entonces pues estábamos viendo que el índice de Ibovespa pues estaba cayendo, los bonos de este país también están incrementando sus tasas de interés y nuevamente pues vuelve a pegarle al mercado latinoamericano estas noticias de corrupción de este país. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, les recuerdo el día de ayer tan solo se observaron o se transaron cerca de 150 millones de dólares. Importante destacar esa variación que se presentó en la jornada anterior en el mercado Next Day, donde el dólar se mantuvo sobre los 3.170 pesos. Les recuerdo que después de esas fuertes valorizaciones que hemos observado y el respeto de la zona de resistencia a los 3.200 pesos por dólar, hemos mantenido nuestra visión en neutral, donde esperaríamos que el mercado vuelva a tomar algo de variaciones o movimientos fuertes después de la reunión de la OPEP. Que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, simplemente recordarles que Irak ya había realizado una propuesta formal en lo que tiene que ver con las cuotas de producción, donde estaba pretendiendo congelar su producción sobre los sobre los 4.1 a 4.3 millones de barriles. Mientras que los miembros de la OPEP le estaban proponiendo una producción cercana a 3.9 millones de barriles. Pues el mercado, lo que tiene que ver con Irak, digamos, está muy tranquilo. Pareciera ser que van a llegar a algún acuerdo, pero lo que tiene que ver con Irán y Rusia, pues no se ha concretado nada, y lo que esperaba el mercado era que antes del 30 de noviembre pues los diferentes países que iban a asistir a esta reunión ya tuvieran algo concreto. Como esto no se ha dado, pues estamos viendo unas desvalorizaciones en el precio del crudo de más del 1% esta mañana. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, pues a pesar de que hoy ya es una jornada operativa para los tesoros, recuerden pues la idea de que el mercado puede cerrar más temprano en los Estados Unidos, y debido a esto pues básicamente las variaciones que puedan haber hoy esperamos sean muy moderadas. Recuerden la hora anticipada de cierre para el mercado bono será 2 de la tarde, hora Nueva York, para elecciones 1 de la tarde. Pues ya apuntando hacia lo que serían los indicadores de la próxima semana en los Estados Unidos, semana en la que se dará a conocer cifras del mercado laboral, simplemente para confirmar la idea pues que ya se ha casi que descontado en un 100% incremento de tasa en diciembre. Importante aquí, como mencionábamos el día de ayer, más que eso, sería cómo serán los incrementos futuros y tener en cuenta las diferencias existentes en el mercado. Previo a los resultados de elecciones en Estados Unidos, la expectativa era de 2 incrementos de tasas, y ahora el mercado está dividido entre lo que pueden ser 3 o incluso 5 incrementos de tasas, dependiendo de la efectividad de las políticas que implemente Donald Trump en el corto plazo.
Con relación a temas europeos, interesante lo manifestado por el gobernador del Banco Central de Grecia, en la que consideraba que aún era, digamos, muy pronto para especular de una posible reducción de los estímulos por parte del Banco Central Europeo. Recuerden que en diciembre pues tenemos reunión de esta entidad y el mercado va a estar muy interesado en si se va a ampliar el periodo más allá de marzo 2017 de compras de títulos y también si se va a mantener el mismo nivel que se ha venido realizando hasta el momento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, hoy estamos pasando nuestra visión a neutral debido al rompimiento de la zona del 730, zona importante que habíamos recomendado de corto. Realmente, junto con lo que decía Agustín del tema dólar, el mercado ha estado más tranquilo. Realmente la compra de los agentes internacionales ha sido muy importante, lo cual ha permitido que el mercado vaya a buscar la zona abajo de la nube, la zona de la nube de Ichimoku, que está al 720. Igual recomendamos mantener cautela, no creemos que sea para comprar ni para tomar posiciones estructurales, creemos que son descansos normales de la tendencia, por lo cual cualquier zona cercana al 720, 717 sería una zona para hacer ventas y una zona cercana entre el 737 y el 740, zona de compra. De resto, desearles a todos un excelente día.